Hola Carlos, estamos encantados de que estés con nosotros y hablemos un poco de cooperación, la cooperación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de tener esta conversación un viernes por la tarde sobre estos temas que generalmente o tristemente no se hablan, yo creo, todo lo que se deberían de hablar. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Me gustaría que dijeras así de una forma breve y sencilla cuál es el concepto global de lo que es la cooperación internacional. Bueno, la cooperación internacional lo que tiene es que está muy ligada a, digamos, una parte de la política exterior que está muy vinculada a la ayuda. Esto es algo muy tradicional, ¿no? Es decir, en la política exterior tú tenías como tradicionalmente estos tres grandes bloques, que era la parte más diplomática del poder, otra era la parte más comercial y económica y otra la parte más de cooperación y ayuda, ¿no? Todo esto, digamos que con el tiempo fue evolucionando, digamos, con diferentes temas. Durante mucho tiempo esto estuvo muy centrado en lo que era la ayuda internacional para el desarrollo, centrado en la erradicación de la pobreza. Esto fue así más o menos hasta la mitad de los años 90, ¿no? En los cuales lo que imperaba pues, eran los temas o las políticas sociales, la lucha contra el hambre, el desarrollo rural, la ayuda alimentaria, todo este tipo de cosas, ¿no? Y desde entonces lo que ocurre es que pues, la cooperación oficial se va adaptando a la evolución de las agendas y nuevos objetivos, etcétera, y van apareciendo además con mayor fuerza muchas organizaciones, digamos, que ya no son las pequeñas ONGs o los pequeños sindicatos, las pequeñas empresas o las cooperativas, sino que ya son organizaciones y redes de organizaciones mucho mejor, digamos, con mucho más músculo, ¿no? para contribuir a la cooperación internacional y a las agendas, digamos, que en esos tiempos pues, se acordaban entre los gobiernos donantes más importantes, ¿no? A partir del 2015, es decir, hay un momento de cambio fundamental en el año 2000 con la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo, eran como esa agenda de 15 años para poner al mundo, digamos, un estadio de desarrollo mayor, ¿no? Y eso es lo que a su vez preparó para la agenda global, la Agenda 2030, que es la que hoy en día está vigente, que empezó en el 2015. Exactamente. Precisamente esa yo creo que es una frontera muy importante porque parece que la Agenda 2030 desde el 2015 ha puesto ya, digamos, unas normas de funcionamiento comunes entre los distintos países. ¿Tú crees que eso es correcto, este enfoque? Eh, tenemos que, lo que dices, Paulino, es lo que debería haber sido y lo que estaba poniéndose en su sitio, digamos, si no hubiese pasado el tema del COVID. Ahora estamos en fuera de juego todos, hasta el árbitro, te diría, ¿eh? Porque lo que ha ocurrido es que no tenemos una idea muy clara de cuál es el impacto económico y social real del COVID a nivel global. Digamos, hay escenarios que baraja las Naciones Unidas en estudios que dicen que alrededor 500 millones de personas van a volver a la pobreza, ¿no? Eso hace que la Agenda 2030, bueno, pues haya que repensarla un poco, porque posiblemente los objetivos que nos habíamos marcado a nivel global son demasiado ambiciosos para el mundo que se nos queda, ¿no? Que nos quedamos un poco en el chasis en muchos sitios. Pero sí, es cierto que como idea de primera agenda compartida, no norte-sur, solidaridad de dinero que va del norte al sur, sino compartida de unos objetivos políticos y de desarrollo que hay que conseguir juntos, era la primera vez que ocurría y, bueno, pues como ocurre en estos casos, algunos países iban bien, la mayoría regular y otros, pues no también. Date cuenta de que el nivel de ambición de la Agenda 2030 a mí personalmente siempre me pareció exagerado, ¿eh? Pero bueno, es bueno ser ambicioso, es bueno que esté ahí, pero bueno, era tremendo, ¿eh? Es decir, las implicaciones de todo lo que se pedía a nivel de desarrollo económico, social, político, etcétera, son muy importantes.
¿los distintos países de la Unión Europea han reaccionado de la misma forma? Es que la Unión Europea sigue en una situación, no te diría que es un poco esquizofrénica, pero realmente sí que es, digamos, bipolar, ¿no? Es decir, desde el Tratado de Maastricht hay como una especie de promesa latente de federalización de esfuerzos en lo que es la cooperación internacional. Porque realmente, es decir, es que realmente estamos todos los países de acuerdo en cuáles son los objetivos, recursos se ponen unos más y otros menos, pero incluso a nivel de modalidad, etcétera, no te diría que es absurdo continuar compitiendo unos con otros para ver quién pone la banderita en algún sitio de África y otro no. Es que a estas alturas realmente sí que la cooperación europea podría estar mucho más cohesionada, ¿no? de lo que está. Y para mí esa es una de las grandes tristezas. Ahora, es decir, la Unión Europea siempre ha tendido a liderar un proceso de cambio que vaya hacia eso, hacia que los diferentes países y las instituciones europeas converjan en un modelo de cooperación global que realmente no tenga muchas duplicidades ni competencias internas. Y sin embargo, la realidad no es así. Es decir, la cooperación bilateral de los países sigue, bueno, pues con sus propias metas y yo creo que compitiendo demasiado y sin lograr los resultados que deberíamos estar logrando ahora mismo, ¿no? O sea, que parece que el modelo, entre comillas, anterior de cada país haciendo sus propios proyectos, no hay manera de verlo de una forma global, cuando los objetivos de desarrollo sostenible, son globales, son para todo el planeta, ¿no? Absurdo completamente, ¿no? Es decir, es que además estamos hablando de unos temas que son muy importantes, que están muy vinculados al ADN comunitario, al ADN europeo realmente, y aún así parece mentira, ¿no? Que no seamos capaces de construir, digamos, toda esa especie de infraestructura institucional que ya la tenemos hecha desde hace décadas, pero que simplemente no muchos de los países no quieren dejarla a un lado, ¿eh? Yo te digo, yo trabajo mucho también con las cooperaciones bilaterales europeas y he estado muy vinculado al proceso de debate interno de cómo dar el próximo paso de integración de lo que sería una cooperación. Y para mí es siempre un trago muy amargo porque me lo encuentro en mi día a día constantemente, estar en medio de unos y otros, cuando en realidad es que no tiene, desde el punto de vista del ciudadano europeo, de lo que se pretende conseguir, de lo que significaría esto, es que yo creo que es muy difícil poner en duda que lo que estamos haciendo es un absurdo completo, ¿no? Pero te digo una cosa, no es muy diferente a la situación que tenemos con la Unión Europea en otros ámbitos. Es decir, esa especie de fragmentación innecesaria en la cual parece que siempre hay gobiernos que tienden a buscar la ventaja, etcétera, y por eso se rompe la cohesión y la unidad interna, es lo que ocurre en la cooperación internacional, tristemente también. Leía precisamente en un artículo tuyo este enfoque, que una de las grandes dificultades, y yo creo que hila con lo que tú estás diciendo ahora, una de las grandes dificultades es la inmediatez de todo y el funcionar de hoy a mañana, digamos, por intereses a muy corto plazo, cuando de lo que estamos hablando es de algo global, algo que afecta a todo el mundo y con unos objetivos ambiciosos, pero evidentemente absolutamente necesarios, ¿no? Completamente. Eso es lo que estamos. Ya te decía, pues, de todas formas es cierto que, es decir, el cambio es ambicioso. Ese cambio es ambicioso, ¿eh? Estamos en este momento en el cual estamos hablando de un montón de cosas que hay que hacerlas con mucha más prisa de la que teníamos antes. Es decir, todo el tema de la economía, del cambio de ciclo, etcétera, ¿no? Pero es que en el caso de Europa, yo siempre pensé que iba a ser la región del mundo que iba a liderar ese cambio, precisamente por su forma de ver las cosas, ¿no? Porque digamos que está un poco en lo que te decía antes, en su ADN. Y sin embargo, durante los últimos 10 años, me entristece mucho ver que el proceso no ha sido ese. El proceso ha sido uno más de fragmentación que de reforzar, digamos,
esa inercia que yo creo que de una forma natural nos conducía a una Europa que fuese un ejemplo en muchos sentidos, ejemplo a nivel social, a nivel económico, a nivel político, incluso a nivel de la cooperación, a nivel medioambiental, etcétera. Y en vez de eso bueno, yo no soy, sigo estando muy decepcionado, digamos, por la falta de impulso político que tiene el proyecto europeo. La sensación es que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, además, digamos, en torno a la cohesión, a la propia cohesión europea. Lo estamos viendo estos días. Bien, esto es actualidad pura y dura, pero lo estamos viendo con el tema de las vacunas. Cómo al final ha habido países que se han desmarcado, sálvese quien pueda. A la Unión Europea se le ha visto una cierta, desde mi punto de vista, una cierta debilidad. Es todo muy complicado y sí me gustaría comentarte también y cómo ves a España dentro de este contexto en cuanto a la cooperación, dentro de la propia Unión Europea. ¿España es un país que tira, que empuja o es un país que se deja un poco, entre comillas, llevar? Pues mira, escribí hace no mucho un artículo sobre, digamos, cuáles eran mis ideas para una renovación de la cooperación española, porque realmente le hace falta muchísimo. Y entonces ahí tuve una reacción muy extraña, porque tuve una reacción muy buena de mucha gente que trabaja en la cooperación oficial, Sí. joven, y una reacción muy mala de gente muy, digamos, muy asentada en el modelo español de cooperación tradicional, ¿no? Y sobre todo, pues más académicos y tal. España tiene una cosa muy curiosa y es que tiene un presupuesto muy bajo, tiene una posición, digamos, reconocida por la buena relación que tiene con sus socios. América Latina es un país, digamos, es una región que muchas veces a nivel de cooperación con los que quiere trabajar es con los españoles, no con los alemanes ni con nadie más, porque sí que hay una afinidad y una forma de entender las cosas muy parecida. Esto en la cooperación es muy importante. Pero al mismo tiempo, mientras la mayoría de las agencias, los ministerios, el sector privado, las ONGs, yo veo en el norte de Europa, se han modernizado muchísimo. En España se sigue con esa especie de sistema muy, digamos, establecido para darle trabajo a sus redes clientelares, por alguna forma, ¿no? Más que para contribuir de una forma activa a la cooperación, yo creo. Me reafirmo en que queda muchísimo por hacer. Tenemos, bueno, en definitiva, yo creo que la Agenda 2030 es algo más que una mera ayuda al desarrollo, sino que ya es una ayuda digamos, al entorno global. O sea, ya es digamos, es una visión de futuro de la propia supervivencia del globo, en cuanto a todos los conceptos que están englobados dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Antes parecía que era vamos a ayudar a los que tal, y ahora resulta que es que ya entre todos nos tenemos que ayudar para todos, ¿no? Completamente, pero en lo que dices hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que es decir, yo pienso muchas veces en los que vienen después, es decir, pero los que ahora tienen 20 y 5 y 12 años, tal, ¿no? Y la verdad es que no me dan mucha envidia, tengo que decirte, porque es decir, las perspectivas de futuro o cambian mucho las cosas o no son demasiado buenas, ¿no? Y aún así, este es un debate marginal en la actualidad. No le interesa a nadie. Sí. Mira, yo soy un convencido que este debate va a tener un avance exponencial dentro de la sociedad. Es decir, estamos atisbando, digamos, el debate, pero estoy absolutamente convencido en que en 3, 5, 7 años la gente joven está muy concienciada
digamos, la sociedad se va a tener que concienciar, no porque quiera o no quiera, sino porque tiene que hacerlo. Ya va a ser el propio futuro, es el futuro de las siguientes generaciones, ni más ni menos que eso. Sí, sí. Yo espero que sea así, Paulino, realmente lo espero y porque es que el tema es fundamental, es decir, todo lo que toca es el mundo que viene, ¿no? Y cómo podemos mejorarlo desde ya, ¿no? Es una agenda que no afecta solo a un sector o algo así, es que nos afecta a todos. Exactamente. Pues vamos a tener que dejarlo aquí, Carlos. Bueno. Pero bueno, hemos hablado de una etapa, pero me da la sensación de que todavía quedan muchos cabos sueltos para tratar. Sí. Bueno, pues encantado de charlar contigo, de ver la claridad con la que te expresas y esperando poder verte pronto. Cuando quieras, Paulino, ya te lo dije, encantado de poder hablar contigo y con vosotros. Bueno, os mando un abrazo muy fuerte. Cuidaros. Pues igualmente, un abrazo. Adiós.